estoy seguro que es muy necesaria para nuestros días. Mi gente linda, quiero comenzar la palabra que Dios puso en mi corazón para compartir con ustedes, dejándoles saber la importancia de las bendiciones espirituales en la vida de los creyentes. Lamentablemente vivimos días muy difíciles espiritualmente hablando. Hoy día la teología, la doctrina, la enseñanza acerca de Dios está tomando un rumbo muy peligroso porque hay un enfoque muy marcado hacia lo que tiene que ver con las bendiciones materiales de Dios. Y yo siempre les voy a enseñar esto, que Dios no tiene problema con bendecirnos materialmente. De hecho, Él es el creador de toda la materia. Dios no tiene problema con que usted y yo prosperemos, avancemos. Pero darle prioridad, darle un enfoque único solo a las bendiciones materiales, es como que, bueno, yo busco a Dios para que Dios me prospere, yo busco a Dios para que Dios me ayude a cumplir el sueño de toda mi vida, yo busco a Dios para que Dios me dé la familia que siempre soñé, yo busco a Dios para que pueda alcanzar la compañía que siempre soñé, y estar todo el tiempo pensando que las bendiciones de Dios solamente se reducen a todo aquello que nos puede causar un placer terrenal. Todo lo que tiene que ver con las bendiciones de prosperidad, con las bendiciones familiares, y todo eso está dentro de los planes de Dios para nuestra vida. Sí, Dios no tiene problema con que usted y yo caminemos en ese tipo de bendición. Ahora, claramente hay un serio problema con, o por lo menos cuando se trata de expectar, de anhelar, de pedir, de buscar las bendiciones espirituales que Dios tiene para nuestras vidas. Es como que a eso muchas veces lo tenemos como algo secundario, no le damos ningún tipo de énfasis, ni de enfoque, ni de prioridad, porque al fin y al cabo pues tampoco estoy tan interesado en conocer cuáles son aquellos dones espirituales que Dios ha puesto en mí. Tampoco estoy tan interesado en sacrificarme para poder disfrutar de las bendiciones espirituales que Dios tiene para mi vida, para mi casa. Y es allí donde se comienza a suscitar un grave problema. Hay mucha gente disfrutando las predicaciones que tienen que ver con su realización personal, con su prosperidad terrenal, ¿se entiende? Pero cuando le comenzás a hablar de que Dios también quiere que tú conozcas cuáles son las bendiciones espirituales, cuáles son los dones, los talentos, el propósito que Dios tiene para contigo, en ocasiones solemos como no darle tanta importancia, no darle mucha atención a eso. Al fin y al cabo, tampoco quiero que me saquen de mi confort religioso. Y es allí donde nosotros debemos trabajar en este tiempo. Debemos trabajar porque yo estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí y de los que nos están viendo por televisión anhelan ver la gloria de Dios, y a veces se preguntan y dicen, ¿qué pasa si yo estoy tratando de llevar una vida al parecer sin hacer lo malo? Estoy tratando de llevar una vida agradable a Dios, ¿verdad? ¿Qué pasa que algunas cosas no se me dan? ¿Qué pasa que hay puertas que no se me abren? ¿Qué pasa que siento como que los cielos están de bronce sobre mi cabeza? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que el tiempo pasa y no veo las promesas de Dios fluyendo en mi vida. ¿Qué pasa? Que siento como que todo me sale mal, como que en vez de avanzar retrocedo. Algo está pasando. Y déjenme decirle que gran parte de esas circunstancias que comenzamos a experimentar, como la que le acabo de hablar, se producen porque hay bendiciones aquí terrenales que se desatan cuando nosotros fluimos en las bendiciones espirituales. Entonces, si yo le comenzase a hablar de cuáles son las bendiciones espirituales que Dios tiene para con nosotros, sería pues trabajar muchísimos jueves, porque son muchas. Pero esta noche quiero enfocarme en una.
en una que es de vital importancia para que nuestra vida sea una vida victoriosa. Y una de esas bendiciones espirituales que Dios quiere que nosotros anhelemos, busquemos y caminemos en ella es la bendición de su unción. La unción del Espíritu Santo. Algo que por lo general la gente muchas veces hasta ignora. ¿Qué es eso? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué tiene que ver la unción o qué es la unción? Bueno, vamos a ver en esta noche todo lo relacionado, por lo menos en gran medida, de acuerdo al tiempo que muchas veces es traicionero. Trataré de abarcar y de enseñar lo relacionado a la unción de Dios, la unción de su Espíritu Santo, que es algo que Dios quiere que nosotros experimentemos, que fluyamos en ella. Si yo le preguntase esta noche, ¿cuántos anhelan esa bendición espiritual de la unción de Dios fluyendo en su vida, en su casa? Entonces, esa es una promesa gloriosa que Dios tiene para sus hijos. Y se va a dar cuenta que si hay algo que Satanás no quiere, es que los hijos de Dios conozcan la unción, vivan en la unción, fluyan en la unción. Satanás no quiere eso, porque él sabe el poder que comienza a fluir en la vida de un creyente que está experimentando la unción de Dios en su vida. Entendiendo esto, le he llamado a esta palabra, o le he titulado a esta palabra, la función de la unción. O sea, cuando Dios derrama esa promesa sobre nuestra vida, lo hace con una función. La unción cumple una función en nuestra vida, y eso es lo que vamos a ver hoy. Pero quiero que leamos este pasaje escritural que es de vital importancia para todos aquellos que creemos en Cristo Jesús. Entonces Pedro, ya ustedes más o menos los que llevan un poquito de tiempo caminando con Jesús, saben que hay un momento determinado en la historia en donde Jesús, una vez que había resucitado de entre los muertos, ya una vez que Jesús iba a ser ascendido a los cielos para sentarse a la diestra del Padre para siempre, porque Dios le había dado la victoria, Jesús le dice a los discípulos: muchachos, ya ustedes han visto mi gloria, ya ustedes han reconocido que yo soy Dios hecho hombre, me han visto resucitar de entre los muertos, no soy una religión más, soy Emanuel, Dios con vosotros, ¿verdad? Ustedes han visto que yo no les he mentido, les dije que al tercer día resucitaría y acá me ven de una manera gloriosa, resucitado ante sus ojos. Ya ustedes conocen cuál es el mensaje. Durante 3 años y medio he amanecido con ustedes, he anochecido con ustedes, han comido y han pasado todos los días durante 3 años y medio junto a mí. Ya ustedes saben cuál es el mensaje que deben predicar, cuál es la enseñanza que deben enseñar, cuál es el poder en el cual ustedes pueden fluir. Ya ustedes saben lo que deben hacer. Entendiendo todas esas cosas, Jesús le dice: bueno, solamente falta algo. ¿Qué es lo que falta? Bueno, falta que se derrame sobre ustedes la misma unción espiritual que ustedes vieron fluir en mí durante 3 años y medio. ¿Se entiende? O sea, una persona puede tener todo el conocimiento de lo que debe hacer. Una persona puede tener mucho conocimiento teológico, puede tener mucho conocimiento doctrinal, puede tener mucho conocimiento de las escrituras, de las promesas de Dios, y todo eso es bárbaro y eso es vital y es prioridad para nuestra vida. Ahora, esa misma persona que tiene ese conocimiento, esa doctrina, ese entendimiento, debe también tener la unción de Dios. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque la unción de Dios era el derramar del Espíritu Santo sobre la vida de los creyentes para que ellos pudieran ser testigos del poder de Dios en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando una congregación se queda sin unción, solo queda mera religión. ¿Por qué? Porque la unción es lo que le otorga, es un derramar del Espíritu que pues va lleno de poder para que el cristiano pueda fluir.
y pueda experimentar varias cosas que hace la unción en la vida de los creyentes, que la vamos a ver a continuación. Ya dándole este contexto, hay un momento determinado en donde, a ver, es que necesito que más o menos podamos tener un conocimiento básico del por qué el derramar del Espíritu Santo. A ver, ¿me dan un minuto y se lo explico? Dios crea al hombre y a la mujer en el Génesis. Los hace conforme a su imagen y semejanza. Les dice, y los bendijo Dios, y le dijo: fructificaos, multiplicaos, llenen la tierra, y todo era glorioso dentro del Edén. ¿Estamos acá? ¿Estamos bien hasta acá? Listo, perfecto. Una vez que Dios le da todo lo que ellos iban a necesitar para hacer un matrimonio y una familia bendecida dentro del Edén, donde ellos podían comunicarse con Dios, hablar con Dios, fluir con Dios, era algo glorioso lo que ellos estaban viviendo en el jardín del Edén. De hecho, la palabra Edén significa gozo. Ellos vivían un tiempo maravilloso y de hecho sus cuerpos, que estaban hechos como nosotros lo tenemos ahora, su caparazón de carne, pero ellos eran inmortales. Estaban diseñados por Dios para no morir, para no experimentar la muerte física. Ahora Dios le dice a ellos: mira, este es el mandamiento que yo les voy a dar. De todo árbol que está aquí en el jardín del Edén pueden comer, solamente hay uno, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. De ese no pueden comer. El día que ustedes coman de ese árbol, ciertamente morirán. Allí, cuando Eva se dejó seducir por la serpiente, comió del árbol, ella vio que su cuerpo físico seguía con vida, y entonces la serpiente le dijo: ¿viste que no moriste? Claramente, lo que se había producido en primera instancia no fue la muerte física. ¿Qué fue la muerte que experimentó Eva? La muerte espiritual, porque esa palabra muerte significa separación de Dios. Por eso es que hoy día tenemos un mundo que tiene vida almática. Su cuerpo camina, su alma, que es su psiquis, está trabajando, pero cuando vos le querés hablar de Dios, como están espiritualmente muertos, no creen. ¿Por qué? Porque su espíritu todavía no ha sido vivificado por medio del Espíritu Santo. Ahora, ellos pecan. ¿Qué son? Diga conmigo: expulsados del Edén. ¿Qué son? Expulsados del Edén. Es decir, ellos quedaron almáticamente respirando, viviendo, psíquicamente viviendo y corporalmente también viviendo, pero ya su cuerpo era cuestión de tiempo que llegase el momento en que pues falleciera. Es allí, afuera del Edén, donde ellos comienzan a darse cuenta que ya no tienen comunicación con Dios. Ya no podían hablar cara a cara con Dios como lo hacían en el Edén. Y después, con el pasar del tiempo, entonces pues ellos comenzaron a ver cómo los cuerpos físicos que Dios le había dado también iban a morir. De hecho, Adán y Eva no fueron los primeros en morir físicamente. ¿Quién fue el primer muerto físico en la tierra? Abel. O sea que ellos experimentaron una situación trágica. Lejos de Adán ver morir a Eva, o Eva ver morir a Adán, ellos experimentaron la tragedia de que un hijo de ellos, Caín, matase a su otro hijo, y conocieron la muerte física en el punto más doloroso que una persona puede tener, que es la muerte de un hijo. ¿Estamos acá? Entonces ellos ahora, afuera del Edén, se dan cuenta de que están incomunicados con Dios, y se dan cuenta que la muerte física también es un hecho. Ahora es una tragedia lo que ellos están viviendo. ¿Cómo hacemos para reconectarnos con Dios? Bueno, hay que pagar el precio del delito que cometimos. ¿Cómo nosotros podemos pagar ese precio? Bueno, Dios pone un precio. ¿Cuál es el precio que Dios pone? Bueno, es el precio de sangre. Y no cualquier sangre. Para que el hombre pudiese salvarse a sí mismo, necesita sangre. Diga conmigo: sangre. Fuerte, a ver. Sangre sacrificial. Pero ahora, esa sangre debe ser una sangre sin contaminación de pecado. Pero ¿quién después de Adán y Eva, post pecado, qué hombre o mujer en la tierra puede jactarse y decir: yo soy sin pecado? Nadie. ¿Por qué?
Porque si yo preguntase en esta noche aquí, levánteme la mano los que nunca han pecado, que son buena gente, son personas saludables, son personas lindas. A ver, levánteme la mano a alguien que diga, pastor, yo puedo decir que nunca pequé. Si alguien levanta la mano, ya lo llevo al cuartito de liberación porque tiene un espíritu de mentira más grande que una casa, mi hermano. Porque todos en algún momento hemos pecado. Y sabe que dice Romanos 3:23, por cuanto todos los hombres pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y después dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Entonces, a ver, ¿por qué yo le hago toda esta sinopsis pequeña? Trato de ponerlo, a ver, en un contexto donde uno pueda entender por qué es tan importante la unción y por qué es tan importante lo que aconteció en aquel día de Pentecostés cuando se derramó el Espíritu Santo sobre aquellos creyentes que estaban en el aposento alto. Durante casi 4.000 años, diga conmigo, durante casi 4.000 años, el Espíritu Santo no podía morar en la vida de los creyentes o de los judíos que formaban parte del pueblo de Israel. ¿Se entiende? Cuando Dios quería hablar algo específico, descendía de una manera específica a un profeta, a un sacerdote, le daba la palabra que él quería hablar y una vez que el Espíritu descendía, reposaba en ese instrumento que Dios quería utilizar para hablarle al pueblo. Una vez que ya le hablaba, el Espíritu no quedaba viviendo en la persona. Solamente el Espíritu Santo descendía, reposaba, daba el mensaje determinado, pero después no habitaba, no vivía allí. ¿Por qué? Porque el cuerpo y el espíritu estaba contaminado por un pecado que no había sido saldado. Por eso que Cristo es Dios hecho hombre. Ayúdeme a ver. Dios hecho hombre. Una vez más, no los escucho. A ver. Dios hecho hombre. Dios mismo sabía que el ser humano estaba imposibilitado de redimirse a sí mismo. No habían obras humanas que pues las personas pudieran hacer para poder saldar su pecado. No había. Y Dios mismo se tiene que engendrar en el vientre de María. Dios mismo tiene que meterse dentro del vientre de María. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu le dijo, lo que tienes en tu vientre del Espíritu Santo es. No puede ser engendrado por procreación humana porque entonces traería el pecado. Por eso que decir que María es sin pecado concebida es no leer la Biblia. María necesitó redención como cualquier mortal. Porque lo que hizo que María fuese bendita no era su esencia femenina. Lo que hizo que María fuera bendita es el niño que portaba en el vientre. Era que traía al Mesías en su interior. Nace Cristo. Entonces cuando nace Cristo, que es Dios hecho hombre, escúcheme, ¿por qué yo insisto en esto? Porque hay religiones que enseñan que Jesús es un Dios creado en el vientre de María. No. Jesús no es un Dios creado. Jesús es Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Niño nos es nacido, pero el Hijo no es nacido. El Hijo nos es dado desde la eternidad. Cuando Dios Padre dijo, ¿a quién enviaré? El Hijo dijo, heme aquí, envíame a mí. Cristo es desde antes de la creación del mundo. Entendiendo esto, ahora Cristo, pues, que es Dios hecho hombre, ustedes imagínense qué tremendo amor que Dios tiene por nosotros, que Él decide venir a esta tierra en rescate nuestro y dejar su lugar de divinidad y tomar forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, es Dios, para gloria de Dios Padre. Ahora, Cristo era 100% Dios y 100% hombre. Ahora le hago una pregunta: ¿qué pasa si Cristo hubiese pecado? ¿Qué hubiese pasado si Cristo pecaba? Nos quedábamos sin ¿qué? Sin redención. Pero no solamente que nos quedábamos sin redención, nos quedábamos sin Dios. Y usted dirá, ¿cómo? ¿Cómo sin Dios? Y claro, porque Cristo es Dios hecho hombre. Satanás hubiese dicho a Dios, tú mismo pecaste, porque Adán fue un ser creado, pero Cristo es Dios hecho hombre, no es un ser creado. Así que tú mismo pecaste. Imagínense qué clase de amor, que Dios puso en juego su divinidad para venir a redimirnos, para rescatarnos, para limpiarnos, para sacarnos de la garra del pecado, para liberarnos del infierno, para sacarnos, liberarnos de la garra de Satanás. No me haga enojar. La gente que todavía no entiende esto dice, ay, el pesebre y el niñito, el niño. No me haga enojar. Usted y yo éramos reos de muerte. Estábamos imposibilitados de reconciliarnos con Dios. Teníamos una condenación eterna. Nuestro destino era el infierno y una separación eterna de Dios. Cristo, Dios hecho hombre, vino a esta tierra, pagó el precio por nuestro pecado. Fue tentado en todo, pero no se dejó seducir. Y una vez que Cristo está ya en el epílogo de su vida terrenal, ya en la recta final, Él dice algo glorioso y dice, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque lo que yo voy a hacer ahora, quizás ustedes muchos no lo puedan entender del todo, pero a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, entonces el Espíritu Santo no podría venir a vivir en ustedes. Yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Les enviaré el Espíritu. Y el Espíritu ya no solo estará como en el Antiguo Testamento de forma temporaria sobre una persona o un instrumento que Dios quería utilizar para dar un mensaje. No, el Espíritu estará con ustedes y en ustedes. Hará morada en ustedes. Y ustedes experimentarán lo que muchas personas hubiesen dado lo que fuese por tener, que es al Espíritu Santo de Dios viviendo en sus corazones. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, ¿por qué le hago toda esta introducción? Porque cuando usted va conociendo todo eso, uno dice, ¿todo eso Dios hizo por amor a mí? Sí. Cristo, escuche esto. ¿Están listos para lo que le voy a soltar? Es que yo necesito ponerlos en contexto, porque si no, ¿cómo vamos a anhelar algo que tal vez pensamos que no es prioritario en nuestra vida? A ver, los que tienen un poquito de conocimiento de cuáles eran el oficio del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, van a saber comprender algo sumamente importante. Para los que nunca han escuchado pues cuál era el oficio del sumo sacerdote, aquí les va una pequeña explicación para ponerlos en contexto un poquito. El sumo sacerdote tenía la función de preparar el sacrificio para que Dios pudiera recibir la sangre de un corderito, ya que todavía el Mesías no había venido, pues para que el hombre pudiera por lo menos una vez al año apaciguar la ira de Dios por causa del pecado, y no había sangre humana que pudiera agradarle a Dios porque toda estaba contaminada con pecado. Dios ordena un sistema sacrificial simbólico para tratar el tema del pecado, pero no eliminarlo, sino tratarlo y apaciguarlo por un año. Entonces, pues Dios pone la figura de un corderito, que es representación de un animal noble,
que no es feroz, que no es una fiera de la selva. Entonces, ese corderito, el sumo sacerdote debía verificar que fuera sin defecto, que tuviera los 2 ojos, las 4 patas, las 2 orejas, que fuera un animal completo, ¿se entiende? Entonces el sumo sacerdote debía chequear el corderito. Por eso que en un momento determinado, cuando Juan el Bautista ve venir a Jesús a las aguas bautismales del río Jordán, dice: he aquí. Ayúdame, a ver, ayúdame. Yo sé que usted lo ha leído, a ver. He aquí que ¿qué? El Cordero de Dios, que no apacigua la ira, que quita el pecado del mundo. Ahora, esto le va a ayudar muchísimo a entender algunos aspectos. El sumo sacerdote preparaba, tenía 3 lugares: el lugar de reunión, el tabernáculo, tenía el patio, tenía el lugar santo y tenía el lugar santísimo. En el patio se preparaba el cordero, en el lugar santo se preparaba el sumo sacerdote y en el lugar santísimo se ofrecía la sangre. ¿Estamos hasta acá? Le estoy explicando algo que tendría que demorarme horas explicándole, días, solamente para ponerlo en un poquito de conocimiento. El sumo sacerdote, como sabía que si él fallaba en alguno de estos aspectos, Dios era muy riguroso. Si la sangre de ese corderito no estaba como Dios lo había establecido, si el animal no estaba perfecto como Dios lo había demandado, entonces Dios no iba a aceptar la sangre de ese corderito. Y al no aceptar la sangre de ese corderito, pues el pueblo de Dios iba a sufrir las consecuencias. Por eso que el sumo sacerdote debía ser muy cuidadoso a la hora de la selección de ese corderito y de todo lo que era la liturgia, la forma en que se debía llevar adelante el sacrificio. Una vez que él llegaba al lugar santo, que era la antesala del lugar santísimo, él debía prepararse. ¿Por qué? Porque si él no tenía los pecados confesados y puestos sobre la sangre de ese corderito, entonces él iba a ser consumido por la gloria de Dios que estaba adentro, del otro lado de la cortina, en el lugar santísimo. Entre el lugar santo y el lugar santísimo había una cortina muy gruesa que los separaba. Por ende, pues ninguna persona que no fuera el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar, porque era consumido por la misma gloria de Dios. ¿Qué pasó? Al sumo sacerdote se le colocaba una cuerda con unas campanitas. Y usted pregúnteme, ¿por qué, pastor? Porque si el sumo sacerdote estaba en pecado sin confesar, o el sacrificio estaba fuera de lo establecido por Dios, la gloria de Dios, ¿qué iba a hacer con el sumo sacerdote? Lo mataba, ¿sí o no? Ahora, nadie podía abrir la cortina y decir: che, se murió, vamos a sacarlo. Nadie podía entrar a ese lugar santísimo. Entonces, ¿qué hacía? Si el sumo sacerdote, dígame, a ver, predíqueme, a ver, diga conmigo, si el sumo sacerdote no salía, quería decir que Dios no había aceptado la sangre. Entonces el pesar caía sobre todo un pueblo que estaba humillado alrededor de todo el tabernáculo, esperando que Dios aceptara el sacrificio, porque eso le garantizaba que Dios había perdonado su pecado, el pecado del pueblo, por 1 año más. Es decir, ese sacrificio se hacía una vez al año. Pero cuando el sumo sacerdote salía, lo que indicaba era que Dios había aceptado todo el sistema sacrificial representativo. Y eso despertaba un júbilo enorme en todo el pueblo, porque ya Dios había perdonado su pecado. Y por 1 año podían estar tranquilos hasta que viniera el próximo, ¿verdad? ¿Están acá hasta que lo voy a soltar? Cuando Jesús muere, a ver, ¿qué es lo que esperaba atentamente el pueblo en el Antiguo Testamento del sumo sacerdote? Que el sumo sacerdote, una vez que entraba, saliera. ¿Qué pasó? Cuando Jesús, que es el Cordero de Dios, decide ir al patio exterior para ser sacrificado, ahora su sangre debía ser examinada. En primera instancia fue examinada por Poncio Pilato. Y Poncio miró y dijo: esta sangre es inocente.
no tengo la evidencia para condenar a una persona como ella. Fue inspeccionada por Poncio Pilato, ¿y qué halló Poncio Pilato en la sangre de Jesús? Inocencia. Es decir, fue examinado por los hombres y no hallaron cómo condenarlo. Fue la sangre de Jesús también, fue indagada, o la vida de Jesús fue indagada aún por el sistema religioso de la época. ¿Se recuerdan cuando pues hicieron aquella exclamación los judíos y dijeron, bueno, si este es Dios, si este es el Hijo de Dios, entonces ayúdenme a ver, que su sangre caiga sobre nuestras cabezas? Imagínate qué clase de blasfemia estuvieron cometiendo en ese momento. Ahora, cuando dice la Biblia que una vez que Jesús fue enterrado, descendió a las partes más bajas, ¿quién fue el otro que examinó su sangre? Satanás. Si Satanás hubiese encontrado pecado en la vida de Jesús, quizás a los hombres uno puede engañarlo, ¿sí o no? Pero la palabra diablo significa aquel que acusa. ¿Ustedes creen que si Satanás hubiese estado al conocimiento de un pecado oculto de Jesús, lo hubiese dejado salir de las partes más bajas? Esa claramente es imposible, porque la paga del pecado es la muerte y la separación eterna. Y subiendo a lo alto, dice, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Pero ahora tenía que presentar su sangre ¿a dónde? En el lugar santísimo. Ya no en el lugar santísimo del tabernáculo terrenal del pueblo de Israel, en Jerusalén. No, ahora se presenta literalmente delante del trono de Dios, ya no con la sangre de un cordero, animalito, sino que se presenta con su propia sangre. Y dice la Biblia que cuando Dios el Padre vio la sangre, quedó satisfecho. Hasta ahí, diga conmigo, hasta ahí está todo bien. Pero entonces, ¿por qué no se sentó en ese momento a la diestra del Padre? Ayúdeme, ayúdeme. ¿Por qué qué? Porque el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento debía salir del lugar santísimo y mostrarse, para que el pueblo entrara en júbilo diciendo, hey, si salió es porque el Padre aceptó la sangre. Cuando Cristo desciende, le dice, muchacho, le dice a Tomás, vení, poné la mano acá, poné la mano acá. El Padre aceptó mi sangre. El precio del pecado ha sido saldado. Ustedes tienen redención eterna. Si creen en mí, tienen vida eterna. Eso se llama fundamentar mi fe, apreciar su sangre. Son bendiciones espirituales, pero la gente como está en desconocimiento, porque gran parte de los predicadores hoy, tus mejores días están llegando, prepárate porque se te abren puertas, prepárate porque veo riquezas en tu cuenta del banco, veo la casa que siempre soñaste, veo. Entonces la gente la tiene cautivada en el bien material, y cuando vos le comienzas a hablar de bienes espirituales, dices, pero todo eso aparece en la Biblia, pastor. Entonces ahora Jesús, ya resucitado, está con ellos durante 40 días. Y en esos 40 días Jesús le muestra su poder, le continúa mostrando su gloria. Cuando va a ascender, Jesús le dice algo maravilloso. Le dice, pero recibiréis poder. Los voy a mandar a todas las naciones. Ustedes tienen que llenar la tierra del evangelio de Cristo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Hialeah, en Homestead, en la Florida, en Estados Unidos y hasta lo último de la tierra. Entonces ya una vez que uno
tiene conocimiento de todo este preludio que les he dado, este contexto que les he dado, esta sinopsis que trato de poder introducir, uno ya tiene hambre de esas bendiciones espirituales. En este caso, lo que estamos hablando ahora es de la unción del Espíritu Santo. Anhelar la unción, conocer la unción, fluir en la unción. Eso es glorioso. Y vamos a ver qué dice la Biblia. Escuchen esto que es interesante. Entonces Pedro, una vez que el Espíritu se derramó, como era algo que pues no estaba dentro del conocimiento de las personas, de la experiencia espiritual de aquellos creyentes del primer siglo, era algo que no se experimentaba en las sinagogas, no se experimentaba en el templo en Jerusalén. Entonces, cuando ellos comienzan a ver que el Espíritu ha sido derramado sobre una comunidad aproximadamente de 120 personas, el número exacto no está, pero estaban reunidos esperando que se cumpliese lo que el Señor había prometido que sería derramado. Y cuando es derramado, ellos comienzan a hablar en lengua según el Espíritu le daba que hablase. Por lo general, gran parte de esas personas que estaban hablando en lenguas eran lenguas terrenales, eran lenguas de otros lugares. Entonces los que vivían en Capadocia, los que vivían en otros lugares decían: pero les escuchamos glorificar a Dios en nuestro idioma, y estos son simples galileos, no son políglotas, no son personas que han estudiado en las mejores universidades, que hablan 4, 5, 10, 20 idiomas. ¿Cómo es que a unos simples galileos le escuchamos anunciar las maravillas de Dios en nuestro lenguaje si nunca agarraron un libro que les enseñase a hablar en otro idioma? Y se maravillaban, muchos decían: esto es algo glorioso. Pero otros que no entendían ese derramar del Espíritu decían: esto están ebrios, esto están borrachos, porque no contemplaban, no podían experimentar. Viste que por lo general, cuando una persona que es creyente pero nunca ha experimentado la unción, el poder de Dios, la Shekinah gloria fluyendo en la vida de uno, pues por lo general tiende a criticar lo que no experimenta, lo que desconoce. Estamos hablando siempre de los parámetros normales y con orden, porque ahora sale cada uno que teletransporta a los otros, ¿viste? No nos sale cada payaso, mi hermano, que vos te da ganas de pegarle un tiro en la cabeza. Decir que la Biblia dice: no mataréis. Pero el tipo le dice a la gente, le pone la mano y dice: ¿a dónde querés ir? Al infierno. Te mando al infierno. ¿A dónde querés ir vos? Al cielo. Anda al tercer cielo. Tened cuidado porque va a haber un trono, pero no te asustes. Vas a ver, tranquilo. ¿Vos dónde querés ir? El tipo dice que tiene la unción de la teletransportación. O sea, esas cosas, diría conmigo, sí, esos están bolos o son unos manipuladores bárbaros. Otros que te dicen: yo tengo la unción del bowling. ¿Cuál es la unción del bowling? Agarran una pelota imaginaria y dicen, y toda la gente cae como si fueran las pelotitas de las botellas de bowling. Todas esas cosas, mi hermano, es sacada de contexto y no tiene nada que ver con el Espíritu Santo, ¿ok? Estamos hablando que aquí se derramó el Espíritu Santo, y lo que pasó fue que la gente le escuchaba hablar en su propio idioma a gente que nunca lo había estudiado. Y no es que le escuchaba hablar en su propio idioma a un montón de chiribí. Lo que le escuchaba hablar eran las maravillas de Dios. ¿Estamos acá? Entonces, por eso es que en un momento determinado, ya cuando el apóstol Pablo comienza a traer un poco de organización en cómo administrar la unción y el mover del Espíritu Santo, le dice: muchachos, todo se debe hacer decentemente, es decir, no debe haber un trasfondo manipulador. Por favor, seamos decentes. Hágase todo con decencia y con orden. Porque si entra un indocto y comienza a ver ese griterío, gente dando vueltas pegándole al que tiene al lado, la otra que tiene el pelo largo que se mueve así y que te mete todo el pelo dentro de la boca, después tenés a uno que anda pateando la silla, y cuando vos le decís: hey, poquito de orden, si vos no conocés la unción del Espíritu, no te metas. No, esa persona lo que está media chiflada, y más vale que te detengas, porque si no te detenés. Tengo a 2 o 3 karatecas en la iglesia que te van a poner en su sitio. Bueno, ya entendiendo eso, ¿verdad? Dice:
Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todo lo que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues puesto que es la hora tercera del día. ¿Por qué pues menciona la hora tercera? Más o menos para ponerlo en un cronómetro hebraico. Nosotros pues comenzamos a... Para nosotros la hora tercera del día, ¿cuál sería? Las 3 de la mañana, ¿verdad? Ok, para los judíos la hora tercera del día no tiene en sí un horario específico, porque comienza a correr su horario desde el momento en que sale el alba. Y viste que a veces en el invierno sale una hora más tarde, en el verano sale una hora más temprano, ¿sí o no? A veces que amanece a las 5:30, a veces que amanece a las 6:30, a veces que amanece a las 7, ¿sí o no? De acuerdo a la temporada que estemos viviendo. Entonces, cuando dice que era la hora tercera, se cuenta a partir de que salió el alba hasta 3 horas después. Básicamente podría ser, ¿qué hora? Las 9 de la mañana. Lo que estaba diciendo Pedro es, dado que la hora tercera del día, esta gente no está ebria. Y algún borracho puede decir: no, yo a las 8 ya estoy, ¿sabe cómo estoy, pastor? Yo a las 8 ya estoy como quiero. 7:30, pastor, a veces. Bueno, de hecho, cuando yo algunos no saben, pero yo fui 10 años alcohólico y en los momentos de mayor intensidad de mi adicción, yo me levantaba a 6, 7 de la mañana con el pulso temblando así y necesitaba tomarme una botella de alcohol básicamente para equilibrar el pulso. Ahí arrancaba, ¿me entiendes? Gloria al Señor que el Señor me hizo libre de eso, mi hermano. Ahora yo ya no me alcoholizo más, porque la Biblia dice: no os embriaguéis con vino porque hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Entonces, dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Lo que está tratando de hablar Pedro es, y tampoco esto es una experiencia ocurrente de un par de creyentes que han entrado en un trance emocional o han entrado en un éxtasis, ¿se entiende? O sea, lo que está diciendo es: esto que ustedes están viendo aquí no solamente es provocado por el Espíritu Santo, esto es bíblico. Porque la mayoría de gente que hace locuras bajo el nombre de la unción del Espíritu no tienen base bíblica para decir esto, lo dice la palabra. ¿Por qué? A ver, ¿qué base bíblica puede tener aquel que dice que tiene la unción del bowling? No tiene base bíblica para poder afirmar lo que él dice que posee. A ver, decime qué respaldo bíblico tiene ese que dice: yo tengo la unción de teletransportación. Ninguna. ¿Sí o no? Entonces, aparte, cuando vos le ves la pinta, tiene una pinta, ¿viste? Como que le da la banda al recodo, que va a decir: me parece que de teletransportación no tiene nada. Como mucho se puede haber subido a un teleférico de vez en cuando, pero teletransportación. Entonces, más esto es lo dicho por el profeta Joel. Esto que ustedes están viendo no solamente es una experiencia poderosa del Espíritu Santo, sino que también es bíblico. Dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones. ¿Cuántos quieren esa unción? A ver, no, a ver, levánteme la mano. ¿A cuánto le gustaría ver la gloria de Dios sobre sus hijos y sobre sus hijas? Esto es glorioso, porque ese es el avivamiento que todos estamos queriendo que fluya en nuestra vida, porque ese avivamiento es un avivamiento que cubre todas las edades, cubre todo el núcleo familiar y social. ¿Por qué? Porque comienza diciendo: derramaré, que tiene que ver con la unción. Ahí después vamos a ver qué significa la palabra unción o ungir, y tiene que ver con un derramar. Dice la Biblia, esto lo dicho por el profeta: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones. ¿Qué es lo que le ofrece la droga a los jóvenes de nuestros días? Visiones. Satanás sabe que el joven tiene una promesa espiritual de Dios que le va a permitir ser jóvenes visionarios, que tengan experiencias espirituales con Dios. ¿Estamos acá?
Y Satanás los tiene enredado con drogas, con estupefacientes que le permitan tener ese tipo de experiencia. A todos los jóvenes les digo, hay algo mucho más glorioso que esa droga que te deteriora la salud, que te corrompe el alma y que te lleva al infierno. Si te llenas del Espíritu Santo, vas a comenzar a experimentar una visión gloriosa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Dios me llenó de su Espíritu, yo pude entender que la llenura del Espíritu es mucho más hermosa, gloriosa y poderosa que la llenura del alcohol. Porque el alcohol me desilusionaba. ¿Por qué me desilusionaba? Porque al parecer cuando yo tomaba me salía de esa realidad que me cautivaba. Al parecer era feliz, alegre, bailaba arriba de los speakers, ¿verdad? Era el hazme reír, era una persona que al parecer era feliz. Hago lo que quiero, sí. Pero cuando me despertaba el otro día, me despertaba viendo la realidad que me consumía y necesitaba una vez más meterme alcohol para salirme de la realidad. $7,000 de multa. ¿Se dan cuenta? Por eso, mi gente, hay muchos creyentes que no saben qué le está pasando. Pastor, yo tengo un vacío, vengo a la iglesia. Pastor, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, pero no sé, siento como un vacío adentro mío que no sé cómo llenarlo. Y a veces me envuelvo en cosas que realmente yo sé que no me hacen bien. Estoy perdiendo a mi familia, estoy perdiendo la felicidad, el gozo. No sé, pastor, si yo soy una persona que creo. Escucha, creer es muy bueno, creer es maravilloso, pero hay una promesa de llenura. Ese vacío no lo vas a poder llenar con bienes materiales, no lo vas a poder llenar con pecado, no lo vas a poder llenar con vicio. Ese vacío solo se llena con el Espíritu Santo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces escuche esto. Sobre vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos estarán depresivos, angustiados. No, serán ancianos soñadores. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y escuche lo que dice ahora. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, vamos a ver rápidamente qué es la unción o qué significa la palabra unción. Básicamente, unción es ungir. Significa derramar un ungüento de aceite. Por eso que el Espíritu Santo es representado por aceite en la Biblia. Entonces, el ungimiento tenía que ver más que nada con un derramar, un ungüento de aceite sobre algo o alguien. Ahora, escuchen esto que es interesante. La unción, en el sentido bíblico, consistía en la práctica del sumo sacerdote o algún profeta, ¿verdad? En este caso se recuerdan el profeta Samuel, cuando fue a ungir al próximo rey de Israel, que fue David, y también ungió al primer rey de Israel, que fue Saúl. Entonces, se agarraba un cuerno, se lo llenaba de aceite y entonces cuando el sumo sacerdote o el profeta iba y ungía a alguien o ungía algo, lo hacía con la intención de consagrarlo para Dios. Entonces, la unción en el sentido bíblico consistía en la práctica del sumo sacerdote o el profeta de derramar aceite sobre un hombre u objeto con el fin de ¿qué? De consagrarlo para el servicio de Dios. Era la forma simbólica de mostrar que Dios, ayúdame a ver, era la forma simbólica de demostrar que Dios había apartado a alguien para una tarea específica. ¿Cuántos quieren ser ungidos por Dios? A ver, entonces cuando Dios derrama de su espíritu, entonces Dios te unge
pero con el propósito de apartarte para cumplir un propósito maravilloso en tu vida. Ahora escuchen esto, lo que dice este gran pensador argentino, nacido en Mendoza. Un cristiano ungido, ¿cuántos quieren ser ungidos? A ver, un cristiano ungido jamás podrá ser destruido por un diablo que ya ha sido vencido. Satanás no tiene problema con que tú vengas a un lugar donde se habla de Dios. Satanás tiene mucho temor de que tú seas una persona ungida por el Espíritu Santo de Dios. Pero ahora, para que Dios te pueda ungir a ti y a mí, debemos anhelar la unción, pedir la unción, clamar por ella. ¿Se entiende? A ver, los discípulos, escuchen esto, experimentaron ese derramar del Espíritu Santo porque lo anhelaban, lo querían. ¿Se recuerdan? Jesús, diga conmigo, Jesús, desde el momento de su resurrección hasta el momento de su ascensión, pasaron ¿cuántos días? 40 días, ¿ok? Ahora, desde el momento en que Jesús le dice a los discípulos, quedaos aquí, esperen aquí, hasta que reciban el derramar, el poder de Dios de lo alto, ¿cuántos días pasaron? 10. O sea, hubo un remanente de creyentes que se quedó esperando por 10 días. No se quedó esperando la casa de su sueño, el rubio ojos azules que le estoy pidiendo para que no me voy a morir solterona. Lo decreto y lo declaro. Lo decreto y lo declaro. No me haga enojar. ¿Qué se quedaron esperando ellos durante 10 días? Hay veces, mi hermano, que vos no podés sostener a la gente acá 1 hora y media. Pues dice, pastor, muy linda la unción, gloria a Dios por la unción. Son las 9:30, mañana me tengo que levantar temprano, pastor. Dale, ve poniendo ahí la conclusión. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Tírame ahí un do re mi. Sí, la gente dice, ay, qué linda que está la palabra esta, wow, qué poderosa que es la unción. Pero la unción no me quita el estrés. No me haga enojar. Ellos pasaron 10 días esperando que, anhelando una bendición espiritual. Y esa bendición espiritual de la unción no era para que ellos hicieran facha de espiritualidad. Diga conmigo, no era para que hicieran facha. ¿Se entiende el término facha? Bueno, si no lo que sabe, busque después en un diccionario argentino. No era para que echaran facha como diciendo, ay, mira cómo hablan en lengua, ay, ramacho, llamácala ramacho. No era para que ellos hicieran alarde de que son personas. No, el propósito de la unción derramada sobre la vida de los discípulos era porque esa unción los llenaría del poder de lo alto para que ellos fueran testigos del poder de Dios en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa unción iba a ser derramada sobre ellos para que ellos fluyeran en sanidades, en liberación, en sanidad. ¿Qué es lo que le falta a la iglesia de nuestros días? Power. ¿Y por qué le falta power? Poder en español. ¿Por qué? Porque no anhelan la unción, porque no conocen la unción, porque no ha sido derramado con poder el Espíritu Santo. Se han conformado solamente con ser salvos. Y gloria a Dios por la salvación. La salvación se adquiere por medio de la aceptación de Cristo como Señor en nuestra vida y por medio del arrepentimiento de nuestros pecados. En ese momento el Señor nos sella con su Espíritu y tenemos una marca en el mundo espiritual que nos deja saber que hemos sido salvos por gracia en Cristo. Ahora, la unción es para manifestar el poder de Dios. Nosotros no vamos a necesitar unción en el cielo cuando ya
hayamos resucitado con el Señor. No, la unción es para estos días. Es para que el mundo pueda ver en nosotros el poder de Dios fluyendo. Entonces Satanás sabe que si el Espíritu Santo es derramado sobre tu vida, si tú tienes un encuentro, una experiencia gloriosa y comienzas a fluir en la unción, él ya no puede tener más privilegios sobre tu vida. Satanás no quiere que tú y yo fluyamos en la unción. Él quiere que seamos creyentes ignorantes de estas bendiciones espirituales. ¿Por qué? Porque la unción de Dios fluyendo en nuestra vida provoca varias cosas, tiene varias funciones. Entre ellas, permítame dejarles saber la primera, y el jueves que viene seguimos con las demás. La unción en tu vida y en mi vida tiene el propósito, tiene la función de enseñarnos la verdad. ¿Verdad que vivimos días muy difíciles en cuanto a enseñanzas? Hay gente que está muy confundida, mi hermano. Hay gente que todavía no ha entendido lo peligroso que es creer una mentira como si fuera una verdad espiritual o una verdad escritural. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay muchas personas que no se toman el tiempo de escudriñar las escrituras. Le dicen amén a todo lo que escuchan por ahí, y eso es un error. Hay personas que dicen, mi hermano, ¿verdad que el diablo es un poderoso, magnífico y terrible? Amén, te dicen. Cuando en realidad lo que significa es así sea. Entonces usted y yo debemos ser personas ungidas por Dios para poder detectar cuando una mentira se está diciendo. Cuando usted y yo estamos ungidos por el Espíritu Santo y alguien está predicando, alguien está enseñando, usted, como tiene la unción de Dios, usted detecta cuando se está metiendo una doctrina falsa. ¿A cuánto le gustaría tener esa unción que te hace detectar cuando algo es falso? Por ejemplo, ¿qué es lo que tienen ahora los bancos? ¿Se recuerdan que antes, por lo general, a la persona que trabajaba en el banco le enseñaban a detectar por medio del tacto los billetes falsos, ¿sí o no? Pero había ocasiones que el billete falso estaba tan bien hecho que pasaba. Entonces, ¿qué tuvieron que inventar los bancos? Inventaron en un momento determinado esa tinta, pero imagínate si viene alguien con $200,000 en billete de 50, ¿qué va a estar? Te va a meter 4 días contando eso. Entonces inventaron una máquina. Esa máquina te permite poner un fajo de dinero así, lo ponen ahí y entonces la máquina no solamente que cuenta, sino que detecta. ¿Lo han visto? Ok. Si hacemos una analogía en relación al Espíritu Santo, pues hay gente que debe entender que cuando la unción está fluyendo en nuestra vida, pues nosotros somos como esa máquina, que a pesar de que va con ligereza, ¿verdad?, tiene la capacidad de contar correctamente y de discernir inmediatamente. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que hacen este tipo de personas? Este tipo de personas, para introducir la mentira, ellos lo que hacen es que recurren al sensacionalismo y a la palabra de corrida. O sea, no te doy chance para que tú pienses. ¿Se entiende? Hermano, prepárate. ¿Sabes por qué? Porque hay algo glorioso. La unción del Boli va a caer sobre tu vida. Y cuando cae la unción del Boli sobre tu vida, hay gente que no lo va a entender, pero ¿sabes qué? La unción del Boli viene sobre tu vida. Y cuando venga la unción del Boli sobre tu vida, toda tu familia va a caer rendida a los pies de Cristo. ¿Cuánto lo creen? Dígame amén. Y no piense, hermano, no piense, porque esto no es para los que, esto no es para los que piensa, esto es para aquella gente que cree. Hay mucha gente razonando. Sácate. No les conviene que tú razones, porque puedes detectar. Mi hermano, cuando tu oído está ungido,
mi hermano, vos detectás rápidamente cuando alguien está diciendo una babosada. Le voy a poner un ejemplo. Con esto termino. ¿Me dan 2 minutos? Ok. Y esto, por favor, quiero que abra su corazón, porque lo que le voy a soltar ahora es una verdad gloriosa, mi hermano. Creo que es una de las verdades más profundas que voy a decir en todo este tiempo que llevo ministrando la palabra. Si usted abre su corazón, yo le puedo asegurar, mi hermano, que usted va a entrar en una dimensión gloriosa. Escuchen lo que le voy a decir. A ustedes, mujeres, ustedes todavía no han entendido el poder que hay en ustedes. Y si ustedes permiten que su próstata sea sanada, ustedes van a comenzar a ver cosas gloriosas en su vida. Diga conmigo, te entendí, pastor. Algunos están diciendo, tremendo lo que acaba de decir, te dije, es la próstata vieja, es la próstata vieja. Es que es así. Ya algunos estaban diciendo, amén, tremenda palabra. Pero se dieron cuenta que hubieron algunas que dijeron, la mujer no tiene próstata. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene conocimiento de anatomía. Bueno, pasa lo mismo cuando tu oído está ungido. Cuando alguien te quiere introducir una falsa doctrina, eso no es así. La palabra de Dios dice esto. Necesitamos más hermanos y hermanas que tengan la unción del Espíritu para que puedan detectar toda mentira que está corrompiendo al pueblo de Cristo. Mire lo que dice la Biblia. Hombres, hasta que no saques los ovarios de tu espíritu. Esa no es así. Ahora hay que tener cuidado, pues. Como ahora está la autopercepción. Claro, viste que en la autopercepción tú te puedes si eres hombre te puedes autopercibir mujer. Lo que no puedes autopercibir es que sigues teniendo próstata. Pero vosotros, toca a tu vecino, a ver, decirle, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Míreme, hay muchísimas religiones que niegan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que son 3 en 1. Según la Biblia, el que niega que el Padre, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo y forman una deidad eterna, el que lo niega, según la Biblia, dice que es del anticristo. Y ahora mire lo que dice: todo aquel que niega al Hijo, es decir, que niega que el Hijo es Dios, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo. A ver, pregúnteme, a ver, ¿cuál fue la promesa? ¿Cuántos quieren esa promesa? A ver, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en ella. En primera instancia, la unción nos guía
hacia toda verdad. El oído ungido detecta las mentiras. El oído ungido detecta las herejías. Tenga mucho cuidado a quien escucha, porque ahora hay, al parecer, ministros, se disfrazan de ministros de Dios, están en la cúspide de las redes sociales, tienen millones de seguidores y lo que enseñan es una herejía tras otra herejía. Y muchas veces nosotros pensamos que porque tiene un sinnúmero de seguidores, todo lo que dice es verdad y no debe cuestionarse, porque al fin y al cabo vos sos un Mickey Mouse que tenés 300 seguidores y este que tiene 10 millones de seguidores, este tiene más poder de decir la verdad que vos. Pregunto, ¿eso va así? No. Escuchaba a alguien la otra vuelta decir que el Señor nos ha abandonado a nuestra voluntad en la tierra y que Jesús experimentó eso y en la cruz del Calvario dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y esta es la enseñanza que tengo para ustedes, decía esta persona. El Padre nos ha abandonado a nuestra voluntad. Somos responsables de nuestras acciones y vamos a donde queremos. Yo le hago una pregunta: ¿eso es verdad? ¡Mentira! Pero ¿sabe lo que me dolió? No tanto la babosada que estaba diciendo. Es que había más de 10.000 comentarios diciendo: qué linda palabra, cuánto me ministró. O sea, te ministró que Dios te abandonó. Y utilizó como base bíblica y lo tergiversó lo que Jesús dijo en la cruz del Calvario. Momentos antes de que Cristo fuera a la cruz, Él mismo se encarga de decir: el Padre nunca me ha dejado solo. ¿Qué dijo Jesús? El Padre nunca me ha dejado solo. Y entonces, pastor, ¿por qué dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado o por qué me has desamparado? Porque el Cristo que tomaba nuestro lugar en la cruz debía hacer esa confesión en la crucifixión. ¿Por qué? Porque era una profecía mesiánica. Si Jesús no hacía esa confesión en la cruz, entonces Jesús no era el Mesías prometido. ¿Dónde lo dice, pastor? Poneme el Salmo 22. Es un salmo mesiánico. El Mesías debía confesar esas palabras para que se cumpliese todas las profecías que se debían cumplir en el Mesías. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si usted se toma el trabajo esta noche de leer todo el Salmo 22, se va a dar cuenta que es un salmo mesiánico. El Mesías debía decir esas palabras en la cruz del Calvario, porque si Jesús no la decía, entonces Jesús no era el Mesías. ¿Sabe cuántas profecías se han cumplido en Cristo? Más de 300. Y le pido a Dios que me ayude a escribir el libro que estoy desarrollando. Voy a escribir un libro donde menciono dónde se cumplieron esas 300 profecías en Cristo Jesús, para que ningún baboso de esto venga a decirle que el Padre abandonó a Cristo. El Mesías, al tomar nuestro lugar, debía decir esas palabras en la cruz del Calvario. Jesús no nos ha abandonado. Él estará con vosotros, en vosotros, y dijo y prometió que el que persevera hasta el fin será salvo, y el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Habrá alguien que le diga al Señor amén?